Bueno, el tópico originalmente asignado, que era infección cardíaca, es un tema muy amplio, y como hay una sección dedicada específicamente a miocarditis y una sección específicamente a pericarditis, he querido entonces centrarme más en el endocardio, para cubrir así todas las diferentes infecciones del corazón. Y específicamente me quiero centrar en el uso de la tomografía computada de multidetectores con sincronización cardíaca en el estudio de la patología endocárdica. Recordemos que la infección cardíaca es una de las complicaciones frecuentes de los procesos infecciosos que vemos, y todo tipo de organismos, bacterias, hongos, parásitos pueden afectar el corazón. Y una de las razones por las que las infecciones cardíacas son relativamente frecuentes es porque el hecho de que la sangre circula a través del corazón de manera continua hace que eso sea un facilitador de que los procesos infecciosos o lleguen al corazón o salgan del corazón a cualquiera de los tejidos del cuerpo. La endocarditis en particular la vemos con frecuencia, la vemos en todas las latitudes, en todos los países y en todos los estratos socioeconómicos. Afecta en términos generales un poco más a los hombres que a las mujeres, y como todos sabemos, personas que tengan válvulas prostésicas, cualquier aditamento endocardíaco, pacientes con cardiopatías congénitas, patología reumática, cambios degenerativos por envejecimiento de las válvulas, que es una de las causas por las cuales las endocarditis son muy frecuentes en los países desarrollados como en Europa y en Estados Unidos y Canadá, así como la diabetes, la inmunodeficiencia, y en poblaciones particularmente como la que manejamos en mi hospital, tenemos una población muy alta de pacientes de drogadictos con este tipo de complicaciones. Desde el punto de vista de la patofisiología de los procesos infecciosos del endocardio, sabemos que en términos generales el endotelio es altamente resistente a la colonización bacteriana cuando ese endotelio está sano. Pero cuando hay cualquier tipo de daño en la superficie endotelial, eso favorece que las bacterias que están circulando de manera continua se adhieran y empiece el proceso de creación del daño y de la formación de vegetaciones a nivel valvular. La mortalidad en aquellos pacientes con endocarditis que tienen complicaciones médicas y requieren admisión hospitalaria es significativa, tanto como 1 de cada 5 pacientes fallece, y de lejos el estafilococo y el estreptococo son los dos gérmenes que son responsables de cerca del 80% de los casos. Y hay básicamente dos mecanismos por los cuales el daño valvular se produce. Uno es cuando hay una lesión del endotelio, y esa lesión del endotelio, esa injuria endotelial, permite que empiecen a producirse adherencias a través de citoquinas, favorecen la adherencia de plaquetas y de glóbulos rojos que empiezan la formación de esta placa inflamatoria donde se adhieren las bacterias y empieza el daño estructural. O si hay un proceso inflamatorio que no requiere necesariamente daño endotelial, ese proceso inflamatorio cambia la adherencia molecular, y esa adherencia aumentada es lo que favorece a través de citoquinas que plaquetas y glóbulos rojos y finalmente fibrinas se depositen sobre la superficie endotelial y finalmente terminan en la formación de la vegetación y de la placa infecciosa. Esta es una serie muy grande de casi 1.800 pacientes con endocarditis confirmada bacteriológicamente, y ustedes pueden ver como 70% en esta serie son por estafilococo o por estreptococo. Otros organismos son mucho menos frecuentes. El diagnóstico de la endocarditis es un diagnóstico clínico. Está basado en criterios clínicos que el que más se utiliza, al menos en Estados Unidos, son los criterios de Duke, que tienen una sensibilidad muy alta, por encima del 80%. Y incluye, como parte de la evaluación clínica, presencia de estas pequeñas hemorragias
en astilla a nivel de la piel, que es una de las manifestaciones clínicas más características de estos. Pacientes se presentan con fiebre, con soplos de aparición nueva o soplos preexistentes que se modifican y se hacen más prominentes, hematuria, estas hemorragias o manifestaciones francas de complicaciones como son eventos isquémicos. Como todos sabemos, la evaluación inicial de los pacientes con sospecha de endocarditis se hace a través de la ecografía y particularmente la combinación de ecografía transtorácica con ecografía transesofágica sabemos que tiene una muy alta sensibilidad para detectar vegetaciones, para detectar daño valvular y permite hacer el diagnóstico. El problema de la principal limitación que tiene la ecografía en la valoración de estos pacientes son dos. Uno, el hecho de que se requiere en un número muy alto de estos pacientes tener una información detallada sobre el estado de las arterias coronarias, lo cual la ecografía no da. Y segundo, un porcentaje alto de los pacientes con endocarditis tienen complicaciones paravalvulares como son la formación de abscesos en los cuales la ecografía tiene una relativamente baja sensibilidad para su diagnóstico. ¿Dónde buscamos las vegetaciones endocarditis? Las buscamos a nivel de la superficie de la válvula aórtica, a nivel de la válvula tricúspide, de la válvula mitral, en la pared posterior de la aurícula izquierda, en las cuerdas tendinosas, son los sitios más comúnmente afectados. Y este es el resultado final. Estas son imágenes de especímenes macroscópicos de algunos de estos pacientes en que ustedes ven cómo el daño termina en la formación de estas vegetaciones irregulares que pueden alcanzar tamaños supremamente grandes y terminan comprometiendo la integridad valvular y obviamente comprometiendo la función valvular de manera importante. Entonces, ¿qué sucede con el corazón cuando hay estos procesos de infecciones? Se van a formar vegetaciones, se van a formar abscesos dentro del miocardio, va a haber un daño valvular que generalmente se manifiesta más por insuficiencia que por estenosis. Los pacientes entran en insuficiencia cardíaca congestiva, se puede producir extensión de la infección hasta el pericardio, daño en las cuerdas tendinosas, daño de la válvula aórtica, daño de la pared aórtica y todo lo que ustedes ven ahí. ¿Cuál es entonces el papel de la tomografía computada cardíaca en los pacientes con endocarditis? Es en la evaluación de aquellos pacientes que tienen criterios de ser llevados a cirugía, en la evaluación preoperatoria de estos pacientes, básicamente ofrece una forma de evaluación no invasiva del estado de las arterias coronarias, que es un requerimiento de acuerdo a las guías del Colegio Americano de Cardiología y el American Heart Association. Y la razón por la cual es altamente deseable el uso de la tomografía computada en estos pacientes es porque se quiere evitar el riesgo de inducir a través de un catéter angiográfico la embolización accidental por la manipulación del catéter dentro de las cámaras cardíacas. La tomografía computada permite hacer una evaluación y una identificación morfológica de las vegetaciones, pero no es realmente el papel principal de la tomografía, la valoración de las vegetaciones. Es tal vez la evaluación de la complicación paravalvular, como son los abscesos y pseudoneurismas, además de la evaluación de las arterias coronarias, el principal papel. Este es un artículo de una serie grande de pacientes publicados hace ya algunos años, en que si ustedes ven, tanto si hacemos el análisis por paciente o por válvulas específicamente, ustedes ven que la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos positivos son supremamente altos para la identificación de vegetaciones y abscesos paravalvulares y pseudoneurismas en pacientes con endocarditis. Esta es otra serie publicada también hace algunos años en que ustedes pueden ver nuevamente la sensibilidad, la especificidad y los valores de rendimiento diagnóstico tanto para identificar pseudoneurisma como para identificar vegetaciones, particularmente vegetaciones grandes. Tiene un excelente rendimiento diagnóstico, pero insisto, no es realmente la vegetación el objetivo principal de nuestra evaluación con tomografía computada. Esta es una recopilación de múltiples estudios en la literatura y ustedes entenderán que cuando se toman múltiples estudios de la literatura hay una variación grande en la calidad técnica de los estudios y eso de alguna manera pues da una visión
un poco más panorámica. En estas múltiples series ustedes ven que para la detección de pseudoneurisma el rendimiento diagnóstico es bastante mejor que para la detección de vegetaciones, y esa es la principal fortaleza. Esta es otra recopilación de lo que se ha reportado en la literatura. Es una serie publicada muy recientemente y ustedes ven aquí dos cosas interesantes. Uno, el hecho de que definitivamente la ecografía transesofágica es lo que mejor rendimiento diagnóstico tiene en términos de sensibilidad y especificidad para la detección de vegetaciones, mejor que el rendimiento diagnóstico de la tomografía computada. Igual para identificar la perforación de las valvas afectadas, la ecografía tiene un mejor rendimiento diagnóstico. Pero es realmente en la evaluación de abscesos y pseudoneurismas perivalvulares donde está la gran fortaleza de la tomografía computada, así como la capacidad de evaluar simultáneamente las arterias coronarias de estos pacientes. Pero realmente lo más interesante y lo más importante de destacar de este estudio muy recientemente, del 2018, de una institución tan importante como la Clínica Mayo, es, miren estas cifras, de 255 pacientes con endocarditis llevados a cirugía, solamente 34 pacientes se les realizó tomografía computada, 13%, mientras que en el 98% de estos pacientes tuvieron ecografía transesofágica y cerca de la mitad tuvieron angiografía coronaria. De modo que lo que quiero destacar acá es que a pesar de que hay suficiente sustento en la literatura para destacar y relevar el papel de la tomografía computada, sigue siendo una tecnología sustancialmente subvalorada y subutilizada en la valoración de los pacientes con endocarditis. Bueno, miremos a algunos casos, no los quiero molestar más con estadísticas. Los pacientes con infección del lado derecho del corazón pueden tener tanto la válvula tricúspide como la válvula pulmonar afectada. Es el lado que más típicamente hemos afectado en los pacientes drogadictos o en los pacientes que tienen líneas centrales por quimioterapia o por cualquier razón, catéteres intracardíacas. Los hombres igualmente son mucho más frecuentemente comprometidos y en estas endocarditis del lado derecho del corazón es muy común las complicaciones pulmonares. Aquí una fotografía de una gran vegetación en una válvula tricúspide. Y nuestra evaluación como radiólogos de estos pacientes debe empezar incluso sin una tomografía computada sincronizada o gatillada para el electrocardiograma. Con una simple tomografía común y corriente debemos tener siempre una cuidadosa evaluación de las válvulas cardíacas, como en este paciente, que es un paciente que se presenta con un cuadro de dolor torácico y ustedes ven una gran émbolo, que es un émbolo séptico a partir de una gran vegetación que ustedes ven en la válvula tricúspide que se ha desalojado y localizado en la circulación pulmonar. Otro ejemplo de una tomografía computada común y corriente con contraste y ustedes ven este gran trombo embólico en la arteria pulmonar del lado izquierdo a partir de una endocarditis y la angiografía con catéter nos confirma la gran pérdida de perfusión pulmonar en el lado afectado. Otro ejemplo de una válvula displásica con una gran vegetación, una estenosis muy severa de la válvula pulmonar con una gran dilatación postestenótica en un paciente con endocarditis del lado derecho del corazón. Los del lado izquierdo del corazón, que también pueden afectar tanto la válvula aórtica como la válvula mitral, igualmente se ve en drogadictos, en nuestra población y pienso que en Europa similarmente. La enfermedad degenerativa en las personas mayores es tal vez el factor de riesgo que más comúnmente vemos en los adultos y se observa como factor de riesgo en tanto como un 50% de los pacientes en nuestra población. Y por ser del lado izquierdo, obviamente las complicaciones van a ser la isquemia cerebral, así como eventos embólicos viscerales con infartos en los órganos blanco afectados. Aquí ustedes ven imágenes de grandes vegetaciones de la válvula aórtica
Son pacientes que muy frecuentemente se ven muy comprometidos, son pacientes que están sépticos, son pacientes que tienen derrames pleurales, que tienen opacidades parenquimatosas pulmonares. Otra imagen de una gran vegetación en la válvula aórtica en un paciente con endocarditis. Aquí algunas imágenes de vegetaciones que vienen con todo tipo de colores y sabores. Aquí ustedes ven una vegetación elongada, irregular, grande en la válvula mitral en un paciente con endocarditis, que además tiene una embolía pulmonar, como ustedes pueden ver en la imagen en el pulmón derecho. Otras muy pequeñas, en este caso de la válvula aórtica, otra vegetación irregular en la válvula. El compromiso bivalvular es relativamente frecuente, pero como les decía, realmente uno de los beneficios importantes de la tomografía computada es la valoración perivalvular. Estos pacientes muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, nos llegan a nosotros a tomografía computada ya con el diagnóstico de endocarditis, ya con diagnóstico de dónde está la vegetación, y es realmente para evaluar posibles complicaciones como la extensión perivalvular que nos envían estos pacientes a tomografía. Y la razón es porque la ecografía, como dije antes, es relativamente pobre en la valoración de las complicaciones perivalvulares, que es bastante común. Se observa hasta en un 40% de las endocarditis de válvulas nativas y en más de la mitad, en algunas series hasta en el 100% de las endocarditis de válvulas prostésicas. Y la manifestación es con formación de abscesos perivalvulares, formación de pseudoaneurismas perivalvulares, dehiscencia de las válvulas prostésicas y creación de defectos con trayectos fistulosos intracardíacos. Algunos ejemplos, algunos de estos abscesos perivalvulares son supremamente pequeños y supremamente sutiles, otros son muy grandes y muy obvios. Aquí ustedes ven un paciente de 52 años con una endocarditis de la válvula aórtica, pequeñas imágenes de pequeñas vegetaciones con el aspecto morfológico característico y esta discreta irregularidad en la raíz aórtica por encima del ostium de la coronaria derecha. Ustedes ven esta pequeña irregularidad que corresponde a un pequeño pseudoaneurisma de origen infeccioso. Este es un aspecto más característico de abscesos paravalvulares. Ustedes ven las imágenes de colección de medio contraste, son muy difíciles de ver y especialmente en válvulas muy degeneradas, muy calcificadas o en válvulas prostésicas, este tipo de diagnósticos son muy difíciles de hacer en ecografía transtorácica o transesofágica. Este es un paciente con un pseudoaneurisma infeccioso o un absceso paravalvular. Hay mucha, de hecho, este es un tema interesante. Hay una gran variación en la literatura de cómo describir estas anormalidades. Y la razón es porque estos aneurismas empiezan como un absceso y en la medida en que ocurre la licuefacción del tejido cardíaco y esa licuefacción se abre al torrente vascular, se convierte en una cavidad comunicada con la luz del corazón o con la luz del vaso. De modo que por eso ustedes van a ver en la literatura que se habla indistintamente de absceso o de pseudoaneurisma, que realmente son etapas distintas del mismo proceso. Aquí ustedes ven las colecciones de medio de contraste, una gran deformidad y un gran daño del aparato perivalvular en un paciente con endocarditis, una válvula prostésica, nuevamente una imagen muy grande de una vegetación gigantesca y una gran colección de medio de contraste por un absceso paravalvular comunicado con la luz. Aquí lo ven ustedes, igualmente la imagen axial y la imagen coronal, un gran aneurisma o pseudoaneurisma, porque realmente eso son rupturas parcialmente contenidas que comunica con la luz. Cuando esta es la presentación, hay que mirar muy cuidadosamente no solamente el aparato valvular, sino el tracto de salida ventricular y particularmente en el lado izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo por debajo del plano valvular es un sitio donde muy frecuentemente se observa la formación de estos abscesos paravalvulares, válvulas prostésicas, pacientes que han sido intervenidos. Muchos de estos pacientes son lo que llamamos viajeros frecuentes, ¿no? Pacientes drogadictos, se les reemplaza la válvula, vuelven y se infectan, vuelven nuevamente y están en ese ciclo continuo de infección y reparación. Un punto muy importante, y ayer lo mencionaba, nosotros como radiólogos no podemos hacer estos diagnósticos totalmente desconociendo el contexto clínico. Y es muy importante por esto tener presente que no todo lo que cuelga de una válvula cardíaca es una vegetación por endocarditis.
y hay una serie de diagnósticos diferenciales que siempre hay que tener presente y, como decía, en el contexto clínico del paciente. Este es un paciente que no tiene cuadro de infección, absolutamente ninguna manifestación de tipo infeccioso, ha tenido eventos isquémicos transitorios y esto corresponde, y esta es la patología cuando se hizo la reparación de un fibroblastoma papilar, que como ustedes bien saben es el tumor primario más común de la válvula aórtica, es un tumor benigno que crece típicamente en forma de una vegetación a nivel de la válvula aórtica. Las endocarditis maránticas, las lesiones de Liebman-Sachs, todos estos son trombos, todos estos son diagnósticos diferenciales que debe uno tener presente y por eso conocer cuál es el contexto clínico del paciente es absolutamente fundamental. Otro ejemplo de esto es un paciente que tiene una endocarditis no bacteriana de tipo trombótica o marántica que se observa en pacientes que tienen enfermedades terminales como el cáncer. Este es un paciente de 56 años con un carcinoma de cabeza y cuello muy avanzado con esta lesión muy característica, no hay ninguna clínica de infección, esto corresponde a una endocarditis de tipo marántico. Y a veces vemos, sobre todo en válvulas degeneradas, este es un paciente con una estenosis importante, la válvula aórtica, con una dilatación postestenótica de la aorta y esta gran nodularidad. Muchos de estos no sabemos exactamente qué es, probablemente corresponde a un trombo. Podría ser un fibroblastoma papilar, un paciente que se negó a ser llevado a cirugía, estaba perfectamente feliz con su calidad de vida. A los 80 años no quiso que se le reparara la válvula aórtica, obviamente no podía hacerse una reparación endovascular por el peligro de ir a desprender este trombo y el paciente no quiso ser llevado a cirugía, de modo que nos quedamos sin saber, pero probablemente es un trombo. Y ya para terminar, ¿cuáles son las limitaciones y cuáles son los retos que tenemos como radiólogos en la valoración de estos pacientes? Uno es el hecho de que la resolución espacial de la tomografía computada todavía es limitada para hacer el diagnóstico de estas pequeñas perforaciones valvulares que no siempre las podemos ver de una manera adecuada. Y particularmente pacientes muy grandes, pacientes obesos, pacientes con arritmias, son pacientes que son un reto grande para nosotros en tomografía computada. Las perforaciones, como les decía, no las podemos ver. Desafortunadamente tenemos inhabilidad en tomografía computada de ver y cuantificar flujo o dirección de flujo, de modo que esa es una limitación importante. Pacientes con taquicardia, algunos de estos pacientes hay contraindicación para betabloquearlos, para hacerles tomografía computada. Yo he hecho muchos de estos estudios con pacientes con frecuencias cardíacas de 110, 120 y a veces funcionan bien, no siempre funcionan bien, dada la limitación de betabloquear estos pacientes. Este es un caso, por ejemplo, de un paciente con una endocarditis bacteriana. Tenemos clara visualización de la vegetación. El paciente había hecho una embolía con un infarto esplénico, no vimos ningún absceso paravalvular, el estudio fue no el más bonito del mundo, pero un estudio perfectamente diagnóstico con una frecuencia cardíaca por encima de 100, de modo que vale la pena intentarlo. Este es otro paciente con una endocarditis bacteriana de la válvula aórtica. Ustedes ven la calidad del estudio es relativamente fea, una imagen supremamente granulosa en una paciente con una obesidad mórbida, con un índice de masa corporal por encima de 43. No son los estudios más bonitos, pero son perfectamente diagnósticos. De modo que, en resumen, el papel de la tomografía computada con sincronización cardíaca en la endocarditis bacteriana es principalmente en aquellos pacientes que son considerados candidatos quirúrgicos. La evaluación preoperatoria permite una evaluación no invasiva de las arterias coronarias para evitar el riesgo de embolización inducido por desprender estas vegetaciones con el catéter y permiten hacer una evaluación bastante precisa de la morfología y particularmente de las complicaciones perivalvulares como son los pseudoneurismas y los abscesos con un rendimiento que es similar, si no superior al de la ecografía y es mejor que la ecografía en la evaluación de las válvulas mecánicas de tipo prostésico. De modo que la invitación es a utilizar más la tomografía computada en la valoración de estos pacientes. Este es el algoritmo que se ha propuesto para estos pacientes, aquellos que tienen una endocarditis que
cumplen con los criterios para ser llevados a cirugía y se requiere evaluación coronaria. Si los pacientes son pacientes que tienen una emergencia quirúrgica, estos pacientes son llevados a cirugía sin mayor contemplación. Si son pacientes que no son emergentes y aquellos pacientes varones por encima de 40 años o mujeres posmenopáusicas que tengan más de 2 factores de riesgo para enfermedad coronaria, en estos pacientes la tomografía computada es una buena herramienta, o en pacientes hombres menores de 40 años o mujeres posmenopáusicas que, aunque tengan menos de 2 factores de riesgo, en estos casos, estos pacientes pueden ser llevados a cirugía sin necesidad de tomografía computada. Y este es un algoritmo que funciona bastante bien, es relativamente sencillo y permite hacer un tamizaje adecuado y valoración preoperatoria de estos pacientes. Como que la invitación es a utilizar más el angioTAC en la valoración de los pacientes con endocarditis, conociendo y siendo conscientes de exactamente las fortalezas de la tomografía. Como yo le decía en una discusión con los cardiólogos, en un congreso reciente en cardiología, el papel de la tomografía no es desplazar la ecografía, el papel de la tomografía es complementar la ecocardiografía en la valoración de estos pacientes. Muchas gracias.